Larson. Muy buenas tardes. Soy biólogo, trabajo en la Comisión Nacional de Biodiversidad. Para resumir, la CONABIO es como el INEGI de plantas y animales. Nuestro mandato es generar información sobre la diversidad y las indicaciones geográficas es un tema que interesa a la CONABIO por su relación con el desarrollo rural basado en la diversidad. El invitado original fue el doctor José Sarucán, nuestro coordinador nacional. Él no pudo ir y me pidió que lo representara aquí, y agradezco mucho al Consejo Regulador del Tequila la invitación, su flexibilidad y hospitalidad, y a todos ustedes buenas tardes. La sustentabilidad es un tema muy amplio, incluye aspectos económicos, sociales, de diverso tipo, y la diversidad biológica es un componente particular de esa sustentabilidad. Les voy a platicar sobre una revisión que hice de cerca de 35 denominaciones de origen en diferentes países del mundo. Platicaré y trataré de extraer de ahí unas lecciones y estrategias que observo a nivel global, y finalmente hablar sobre los paisajes, su diversidad y las indicaciones geográficas en México. Como biólogo, mi formación es de ecólogo y botánico, soy ecólogo de la vegetación, y en indicaciones geográficas inicié mi interés por la propiedad intelectual en el 98, revisando la relación entre el paisaje y los whiskies y su jurisprudencia a nivel local en el derecho común sajón, y estudiando la diversidad de los vinos y también el calvados en la legislación francesa, que es un derecho distinto que el que protege al whisky escocés, y más ligado al tema del territorio y el perfil organoléptico de los productos. Finalmente, haré algunos comentarios a lo largo de la plática acerca de tequila. El Consejo Regulador comisionó y tiene un estudio de sustentabilidad que coordinó el Centro Mario Molina. Es un estudio sencillo, directo y de muy buen nivel, en mi opinión, y toca un tema muy particular: las emisiones de carbono a lo largo de toda la cadena. Es un tema muy específico, las emisiones de carbono, un tema global, el cambio climático, el calentamiento, y una adaptación de una industria de alto impacto para reducir sus emisiones. Es un punto de la agenda de la sustentabilidad. Los puntos que yo tocaré tienen más que ver con la parte del campo, vamos a decir, en el sentido del agave. Entonces, en buena parte de la conversación enfatizaré el tema del recurso biológico, no tanto el del producto, ¿no? Más el agave que el tequila. Y aquí, en este caso, han hecho compromisos muy concretos como industria, de reducciones de las emisiones, de disminuir el uso de agua, eficientizarlo, y desarrollaron una línea base del 2014 al 2020 que ya viene, y hacia el 2030. Identifican las áreas de emisión e identifican qué acciones pueden permitir reducir los impactos. Este ejercicio que han hecho me parece muy saludable, muestra madurez y liderazgo, y es algo que se puede ampliar a diferentes temas. Uno de ellos es la diversidad biológica. Cuando hablamos entonces de la diversidad biológica, estamos hablando de toda la vida, de los seres vivos que están allá afuera, y el tema que vimos del estudio del Centro Mario Molina tiene que ver con los ecosistemas a nivel global,
y esencialmente el uso de energía. Esa es la clave ahí. Energía en el uso del vidrio, en la producción de vidrio, energía para distribuir, energía en la industria. Y hay otros temas que es clave ir considerando poco a poco. Los suelos, el agua y otros materiales. No estoy hablando solamente de tequila, estoy hablando de toda agroindustria, esencialmente. No es el tema de tequila, es una conversación mucho más general y mucho más amplia. Las especies diferentes que utilizamos se convierten en recursos biológicos. Entonces tenemos las plantaciones, pero también los polinizadores, las plagas, los enemigos naturales de las plagas. Una diversidad de especies que rara vez consideramos cuando nos planteamos manejar un recurso. Y dentro de una especie tenemos la diversidad genética, lo que a todos nosotros nos hace diferentes como seres humanos, miembros de la especie humana. Existe también en la naturaleza la diversidad entre los individuos de una misma especie. Y también la diversidad no solo de las especies que comúnmente vemos en las artes, sino los microorganismos, sean patógenos o sean integrales al sistema productivo, como es el caso del queso, mezcales, tequilas, es decir, el uso de las cepas en la fermentación. Casi cualquier recurso biológico tiene que ser transformado en un producto de consumo, de calidad alimentaria, y los procesos de fermentación son clave en muchas indicaciones geográficas, como vamos a ver más adelante. En el año 2006 la CONABIO publicó este cartel, que fue producto de una revisión de lo que se hacía con los vinos en Francia, y decir, bueno, México no va a diferenciar sus mezcales si no tiene un mapa y una cartografía básica de esta diversidad. Y este es un trabajo esencialmente de ejemplares de herbario. Cada maguey está puesto en un punto donde hay un ejemplar de herbario de referencia. En ese entonces, me voy a permitir contarles la anécdota, invitamos al Consejo Regulador del Tequila a la presentación del mapa, y de manera súper amable nos contestaron que nos deseaban mucha suerte, pero que el tequila no era un mezcal. Y bueno, y eso se respeta evidentemente, pero en la CONABIO hacemos un uso de la palabra mezcal en su sentido cultural, es decir, no somos una área de propiedad industrial, y entonces para nosotros el tequila pues es un mezcal, fue un mezcal. Es un hijo pródigo, y voy a hablar de eso más adelante en relación con algunos casos. La revisión que hice hace ya 10 años, 12 años, incluyó revisar indicaciones geográficas y denominaciones de origen de Europa, específicamente 6 de queso, de las cuales voy a hablar: whisky, arroz, espárragos, carne de puerco en Alemania, una miel, aceites de oliva, denominaciones de origen de maíz, obviamente la miel de maple, en el caso de Quebec y también los Estados Unidos, los saques en el Japón, qué estaba pasando en términos de su diferenciación geográfica y biológica, y en países en desarrollo, tequila, mezcal, cervezas, pisco, el té rooibos, salsas de pescado. Era una muestra general de la diversidad que estaba tomando en esos años el uso de indicaciones geográficas en muy diversos recursos. También hice una revisión general sobre lo que sería la arquitectura institucional de las indicaciones geográficas. En estas fechas, los 90s, cuando nace el Consejo Regulador, muchos países no tenían una ventanilla para registrar ni denominación de origen ni indicación geográfica. Eso ha cambiado, como les voy a mostrar más adelante. El sentido que yo uso de indicación geográfica es mucho más amplio que el que se mencionó en el panel anterior, que hace un muy buen debate sobre las definiciones en el marco legal internacional, sino algo más sencillo, simplemente cualquier signo que permita distinguir a un producto por su origen, ¿no? Esta flexibilidad permite analizar también temas de etiquetado, indicaciones de procedencia,
la esencia filosófica de las denominaciones de origen, que es combatir la competencia desleal. Esa es su esencia jurídica y comercial. Pero también los procesos con ventanilla y registro, la denominación de origen, las marcas colectivas, y entender que el etiquetado, no solo el signo del Consejo Regulador o del tequila, sino en general todo el etiquetado cumple una función en el mercado. Introduce información que genera equidad entre consumidor y productor. Si yo no tengo información fidedigna y confiable, es muy difícil que yo compre un producto. En cambio, si veo un sello que me da confianza, ese es el caso del sello del Consejo Regulador del Tequila, de inmediato tengo y puedo avanzar en mi decisión de compra. Entonces, bajo esta definición cubre un gran conjunto de prácticas jurídicas y comerciales cuyo eje central es de diferenciar un producto de otro, no permitir que se haga genérico. Y en el caso de México, ahorita lo voy a comentar, por el Tratado de Libre Comercio y nuestra vecindad con Estados Unidos, tenemos coexistencia con un país que no tiene una ventanilla para reconocer denominaciones de origen, que requiere, se protege mediante el derecho común de un juez contra la competencia desleal, igual que en Inglaterra y en muchos países asiáticos, o la protección derivada del registro, que involucra que la denominación es del Estado, como bien se señaló en el panel anterior, y otras formas diferentes de denominaciones. A lo largo de este gradiente, lo que sucede es que se incrementa el costo de transacción. Si tú simplemente evitas de oficio la competencia desleal, evitas problemas de alto costo de organización, como tener una norma oficial mexicana, etc. Esta coexistencia entre marcos jurídicos para México no es trivial, porque tenemos tratado de libre comercio con un país como Estados Unidos de derecho común, ahora el proceso con la Unión Europea, que tiene criterios esencialmente no opuestos, pero muy diferentes a los de los Estados Unidos. Esta evolución de las indicaciones geográficas fue lenta en el siglo XIX y luego en el XX. Pocos países tenían legislación, el Acuerdo de Lisboa nunca cuajó demasiado. El tequila llega en el 74, hasta el 88 se publica la primera ley del whisky escocés, después de más de 100 años de jurisprudencia de protección del nombre whisky escocés, se publica por primera vez una ley. Y vean en esta segunda gráfica cómo en los 90s y inicio del siglo XXI, todos los países empiezan a arreglar su marco jurídico para incluir las indicaciones geográficas. Inglaterra, que nunca las había reconocido, las abre, se firman los acuerdos ATPIC, que ya fueron mencionados, países como Alemania, Turquía, le entran a las indicaciones geográficas, Costa Rica, les voy a mostrar más adelante una denominación de origen con maíz, pero este activismo legal en términos de adaptar la institucionalidad de las indicaciones geográficas, la evidencia es contundente. Japón, líder indiscutible en temas tanto de alimentos como de propiedad industrial, reforma su ley, crea la primera denominación de origen para sake hasta el año 2006 y acomodan lo que ellos llaman las marcas regionales. En el momento que adaptan la ley, ya tienen una lista de 700 listas. La razón es que un país como Japón está preadaptado por trazabilidad total en los alimentos. Es decir, no se mueven alimentos sin que tengan trazabilidad. Entonces, la posibilidad de registrar centenares de indicaciones geográficas en pocos años, como ha hecho Japón, deriva de esta trazabilidad total en su sistema alimentario y productivo agrícola. En 10 años no han pasado muchas cosas. La ronda de Doha se detuvo en el 2004. Si algunos de ustedes recuerdan la reunión de Cancún y su fracaso, pues eso no se ha vuelto a levantar realmente de fondo.
y las indicaciones geográficas, a diferencia de otros temas, han ido evolucionando en marcos bilaterales, en convenios como el de México y la Unión Europea, etc. Este marco institucional, ¿qué tiene que ver con la biodiversidad y con la conservación in situ? Les voy a platicar algunos ejemplos, no me voy a detener en todos. Los quesos en el este de Francia, es decir, los quesos de la base de los Alpes, les voy a mostrar varios ejemplos. El té rojo de Sudáfrica, el rooibos, o la miel de Mali. ¿Qué tienen que ver? Vamos a ver algunos ejemplos de su relación con la conservación. El marco de referencia es analizar una cadena de valor, que normalmente es una cadena muy sencilla, las cadenas del campo, donde un productor le vende a un coyote y ese coyote empaca y distribuye, ¿no? Esa es como la lógica de una cadena de valor sin gobernabilidad. Cuando se introduce una institución como el Consejo Regulador, pues se le da gobernabilidad a esa cadena. Hay una cadena de valor simple donde no se considera el territorio o las prácticas culturales, que es la tradicional cadena de valor en cualquier sistema productivo económico, donde desarrollas producto, produces, transformas, comercializas, haz tu consumo y regresas, ¿no? El acto de consumo. En el caso de la indicación geográfica, y yo hice una muy breve modificación, añadiendo dos eslabones. ¿Cómo estaba la relación de esa cadena de valor con el territorio y la diversidad? Y cómo estaba en relación con los conocimientos y prácticas culturales relacionadas con ese producto. Entonces, en los quesos del este de Francia hay diversas lecciones. Una de ellas es el tema de la denominación de origen como parte de un paisaje marginal en lo productivo, es decir, los pastizales de alta montaña con grandes pendientes no aguantan cualquier vaca, se desbarrancan, ¿sí? Entonces los ambientes marginales en lo ecológico suelen ser los ambientes que dan lugar a una denominación de origen, porque dan lugar a maneras muy especiales de hacer las cosas, dan lugar a soluciones culturales a problemas de producción. Pero también hay mucha historia comercial. El caso de Comté, en su nombre original es Gruyère de Comté, es decir, es mezcla de tequila, que ahora se llama Comté, ya no se llama Gruyère. ¿Por qué? Porque el Gruyère se hizo genérico en la producción europea. Hay ahora intentos de recuperación de la especificidad diciendo Gruyère de Saboya para recuperar la indicación geográfica sin perder el género. Pero en términos de diversidad y regresando al pastizal, se puede documentar que en ese pastizal hay más especies de plantas, algunas de ellas melíferas, que en una pradera productiva de los medios planos, ¿sí? Donde está mecanizado el pastizal o hay alimentación todo el año. En el caso de los quesos de montaña, tienes la temporada de invierno, donde las vacas están guardadas y comen las hierbas maduradas que se cosecharon en el pastizal, y tus quesos de primavera y verano, cuando las vacas están allá arriba. La diversidad de razas en cada una de las denominaciones de origen de queso no es alta. Cada una elige una o dos razas de vaca. Pero si cuentas a las 6-7 denominaciones de origen que hay en el este de los Alpes, Reblochon, el Tom, el conjunto de esta región, entonces ya tienes una docena de razas de vacas que están siendo, por un lado, explotadas comercialmente bajo esa denominación de origen, pero también están siendo cuidadas como patrimonio genético y cultural al mismo tiempo. Para temas de suelos y en su componente físico y químico, claramente las plantaciones bajo manejo intensivo reducen la infiltración de agua y provocan erosión del suelo, tequileros en las plantaciones, pero también en las botellas. Prueben ustedes tequila, ¿no? de un maguey que antes ya no, que dejamos de usar, pero que genuina y legítimamente
pues es también tequila. ¿Por qué no? En la madurez también está la tolerancia, ¿no? Y esta madurez la tiene plenamente el Consejo Regulador para tener diversidad dentro del tequila. Regreso a la primera diapositiva sobre la diversidad y ya toqué cada uno de estos temas en relación con los destilados de agave en general, con el tequila y mis inquietudes principales como biólogo, como ecólogo, ya las dije. En algún momento brinqué del lado del comercio, del consumo hacia la producción de maguey las últimas palabras que voy a dar son más como consumidor respecto a esta idea de la sustentabilidad del tequila y hacia adelante. Organolépticamente me gustaría ver, encuentro que debería haber más fermentaciones un poco más largas y quizá, por así decirlo, un poco más broncas o naturales. Realmente cuando uno se acerca al conjunto de los tequilas, nos está faltando diversidad organoléptica. No diversidad, profundidad sería para mí la manera de decir. Una profundidad organoléptica que viene de fermentaciones más largas. Esto va así a contrapelo de la eficiencia, ¿no? Es así. Entonces es en el límite pues una decisión individual. Como consumidor me encantaría ver esto en los anaqueles en unos años. Me gustaría también ver, esto no es una preocupación solo de tequila, aplica a bacanora, charanda, mezcal, la gradación alcohólica. El 36% pues ya no es alcohólico, ya le falta fuerza. Si ustedes analizan a cualquiera de nuestros socios comerciales, Kentucky Bourbon, todos los aguardientes europeos, ninguno se envasa por debajo de estas gradaciones de 40, precisamente porque eso es lo que da el cuerpo con alcohol, con ese nivel de alcohol. Si no, entramos en un escenario que no es deseable y es ser una denominación de origen que usa aditivos, ¿no? Esto es muy delicado en el futuro hacia el mercado europeo y es algo que como ciudadano, como consumidor, no estoy diciendo que todo tiene que ser sin eso, pero que tiene que ser claro cuándo sí los hay y cuándo no los hay. Y esto no es claro hoy en el etiquetado. Y eso es algo que paradójicamente tiene que ver con el valor que le damos a toda la cadena, hasta la magueyera. Es decir, hay una disponibilidad de pagar, ustedes la pueden ver ahora en mezcales, y esa disponibilidad de pagar por un destilado de ese calibre, ¿no? Que se siente al lado de Calvados, de un single malt, está, y yo quisiera ver que tequila la aproveche mucho más en el sentido del mercado y de los consumidores quizá mexicanos. Tal vez en Estados Unidos no lo aguantan, pero nosotros sí quisiéramos verlo y estamos muy claros de que sí hay una relación integral del valor del producto en el mercado con la manera en que el paisaje, la cultura y la gente se maneja. Entonces, enhorabuena en sus 25 años, 25 más y muchos más. Es el privilegio de las denominaciones de origen, son transgeneracionales y de alguna manera son de todos, y eso de alguna manera permite que cualquiera pueda defenderlas, opinarlas, porque es un patrimonio de todos.